Muy bien, estaba estas semanas atrás mirando un reporte sobre lo que nos pasa en el mundo de la pandemia y me asombré por las estadísticas, especialmente la que tienen acceso en el primer mundo, son muy costosas, y decía que la población del mundo antes de la pandemia padecía más o menos aproximadamente el 6% de depresión, pero que luego de un año, comparando las cifras, hoy día ya están más de 30. Y aquellos que también tienen trastornos de ansiedad, que son síntomas muy parecidos, que aquejan al hombre, de 8 a 36. Me puse a investigar un poquito y vi que esta es una de las secuelas que nos va a dejar y nos está dejando este azote, esta peste que está en el mundo. Por eso quiero reflexionar hoy, si ustedes me acompañan, en el Salmo 77. Tienen en la pantalla justamente un título sugerido de la angustia y la recuperación. Son dos cuadros, uno hecho por Edvard Munch, un famoso pintor noruego que tuvo muchas tragedias en su vida, era una época donde la tuberculosis no se curaba, madre, hermana, y él en un momento de paseo con sus amigos se encuentra frente a un paisaje desolador que era un movimiento del cielo con un color rojo y otras tonalidades, y él luego lo plasmó. Existen de este cuadro varias réplicas que él mismo hizo, eh, que es uno de los que ha pasado a la historia por el cuadro que denota la angustia. Y también digo que se piensa que hasta el año 2030 la causa número uno de incapacidad laboral va a ser en el mundo moderno la depresión. Así que busqué en la palabra de Dios, que es el lugar donde podemos encontrar el refugio y el consuelo para muchas de las situaciones que vivimos. Yo quiero hablarle de la depresión espiritual. La depresión endógena, la depresión que tiene que ver con alguna falta de alguna química del cerebro, tenemos que ir a la medicina, por supuesto, también con el auxilio de Dios. Pero este hombre que escribió el Salmo 77 era una persona destacada en sus días, se llamaba Asaf, un nombre medio raro. Y él fue el compositor de 12 salmos, el 50 y del 73 al 83. Y él era una persona que vamos a ver al leer el relato. Es un salmo que tiene muy pocos versículos, tiene 20, pero los primeros 10 es una descripción de su dolor, de su angustia, de todo lo que le aquejaba en su ser interior. Y ahora vamos a leer, al leerlo nos vamos a dar cuenta que sus emociones estaban revueltas, ¿no? Cuando el corazón se decepciona, dijo alguien, el alma llora. Justamente esto es lo que tiene. Sería un salmo de lamento. Pero en el versículo 10 se produce una bisagra en el texto, en este poema, y ya se transforma en un canto de alabanza. Por eso es un himno, una poesía, un salmo que nos infunde valor. Porque ¿quién no ha tenido en su momento alguna cuestión de depresión? Uno mira hacia atrás en la historia y en el tiempo presente, de todos los niveles han tenido depresión. Churchill, que dirigió a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, aquellos que son fanáticos de la música, Kurt Cobain, el cantante de Nirvana y guitarrista, en este tiempo actores que nos gustan sus películas porque nos hacen reír, Jim Carrey o Robbie Williams, que muchos de ellos no pudieron manejar su mundo interior por la depresión y terminaron quitándose la vida. Voy a leer entonces, sin más. Dice el verso 1, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Él está aquí, el clamor no es una oración silenciosa, es una oración a voz en cuello. Al Señor, dice el verso 2, busqué en el día de mi angustia. Ahí está empezando a deletrear los síntomas de sus cuestiones interiores. Alzaba a Él, a Dios, mis manos de noche sin descanso. Miren, aquí posiblemente muchos de los que escuchan tienen que ver con la medicina y son médicos, hay psiquiatras y psicólogos también. Vamos a descubrir aquí en su manera de expresarse muchos de los síntomas que la ciencia hoy determina para descubrir a aquellos que sufren depresión. Sin descanso, dice. Mi alma rehusaba consuelo y lo está buscando en Dios. Dice el verso 3, me acordaba de Dios
Fíjense, va a haber 3 ocasiones que él va a usar la palabra recordar o acordarse. Verso 3, verso 6, verso 11. Las 2 primeras van a ser una descripción de su dolor interno. Pero en la última descripción ya sus recuerdos tienen que ver con otra cuestión, ya incorpora a Dios a los principios de fe para solucionar sus problemas. Verso 4, no me dejabas pegar los ojos, el insomnio. Estaba yo quebrantado, no hablaba y consideraba los días desde el principio y los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, andaba rienda suelta su nostalgia, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y ahí hay 2 puntos y comienza a tener preguntas retóricas que yo voy a mencionar la primera, que por supuesto que son preguntas retóricas, son aquellas que no necesitan respuesta y que se utilizan muchas veces aquellos que hacen discursos para que el auditor, el que escucha, piense. Él se hace estas preguntas retóricas para pensar él. Bueno, ahora vamos a pasar a la pantalla número 2. Y voy a citar algo muy importante que dijo un médico, Martin Lloyd-Jones, que fue pastor también en la abadía de Westminster, una de las más renombradas de Inglaterra. Es el pastor que posiblemente a veces es el confesor de la gente vinculada con la monarquía. Y él se le ocurrió, en la década de 1960, hacer 21 sermones sobre la depresión. Extraordinario, el libro está accesible, es gratis. Y en su prólogo dice algo muy interesante, que eso es lo que quisiera rescatar. Dice, los cristianos con demasiada frecuencia dan la impresión de estar perpetuamente tristes, de ser infelices, faltos de libertad y carentes de gozo. No hay duda de que esta es la razón principal por la que gran número de gente ha dejado de interesarse en el cristianismo. Y también continúa él, que el gozo y la alegría fueron uno de los elementos más atractivos del cristianismo de los primeros siglos. Y a través de la exposición de la palabra nos ayudará a recobrar la vitalidad espiritual y el gozo de ser cristiano. Vamos a ver la pantalla que sigue, los síntomas, que por supuesto ya lo hemos leído, quisiera solamente recordar. Este hombre de fe que dirigía la adoración en Israel en la época del rey David, llamada la época del Reino Unido, un tiempo de mucha algarabía, de gozo, porque se habían trasladado los utensilios del templo en lugar de adoración. Pero este hombre va a aparecer a contramano en su experiencia interior. Tiene angustia, trastorno de ansiedad, tiene angustia, pero algo importante, no le interesa aparentar, no es figuretti la expresión del lenguaje del lunfardo de este tiempo, porque dice yo estoy ocupando un lugar importante, voy a aparentar que no se cree un superhéroe. Por eso nosotros también nos tenemos que plantear esto. Por eso lo que estoy describiendo es lo que diríamos el punto 1 de nuestra reflexión, un sentir que lo desmorona y aplasta, que podemos traducirlo también en primera persona del plural, un sentir que muchas veces nos desmorona y aplasta. Experimenta en su interior la sensación de abandono. Y dice, ¿pero cómo? Si al principio estamos leyendo que él clamó a Dios por ayuda y ahora estamos viendo que aquí es como que se derrumba. ¿Saben por qué? Porque la persona que está deprimida no razona lógicamente, tiene contradicciones, es incoherente y muchas veces hasta es ilógico. Vamos a la siguiente pantalla y vamos a descubrir otras características que tiene por lo que estamos leyendo. Dice, no podía pronunciar palabra, porque dice el verso 4, no hablaba. Vieron que a veces el mutismo tiene que ver con las convulsiones interiores del espíritu, o del alma, mejor dicho. Era un hombre de oración, porque clamaba a Dios, pero se desmaya, no tenía flojera de cuerpo, tenía flojera del espíritu. Y comienza con las preguntas retóricas. Yo solamente del versículo 7 al 9, son interesantes, pero demuestra que él estaba desenfocado. Pregunta retórica cuando él dice, ¿se ha acabado perpetuamente, verso 8, parte final, su promesa, la promesa de Dios? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Claro, él estaba sumido en un gran dolor, en este sentir que lo desmoronaba y aplastaba, lo tenía aturdido. Dios nunca puede olvidarse de sus promesas. Jesús en un sermón muy importante hacia el final de su trabajo terreno, él dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Y también menciona la misericordia, dice algo que es inaudito para alguien como él que tenía una fe que en este momento estaba siendo opacada. Dirigiéndose a Dios, en la pregunta retórica dice, ¿ha olvidado Dios de tener misericordia? Versículo 9, ¿ha olvidado Dios de tener misericordia? Eso es imposible. Recién leíamos en Isaías, capítulo 54, que su misericordia es infinita y es para siempre con nosotros. Interesante la palabra misericordia. Es sinónimo de compasión, de piedad, de bondad. Y viene de un término hebreo que significa vísceras, sí, nuestros órganos interiores. Por eso cuando decimos en el lenguaje de todos los días, te amo entrañablemente, también es una palabra del castellano que viene de entrañas, de vísceras. Y ahora, ¿qué convulsión interior tenía? Mudo, no dormía pero no descansaba, levantaba sus manos, gritaba en oración a Dios, Señor, auxiliame, te muestro mi angustia. Estoy haciendo, por supuesto, todo el preámbulo de su primer parte en el poema, porque después viene la liberación. Gracias a Dios que no solamente se plantea un problema, sino que también Dios da la solución a través de este. Así que uno dice, ¿y para qué hablaba tanto? Hacía esa catarsis. Bueno, es muy bueno a veces hacer catarsis, pero ojo ante quién lo hacemos. Una cosa es hacer nuestra catarsis de nuestras convulsiones interiores delante de Dios, pero muchas veces lo hacemos delante de personas a las que transformamos en un basurero de nuestras emociones desechables. Dios nos banca, Dios escucha nuestro clamor y sabe cuando estamos enredados en esta madeja interior que no sabemos la punta del ovillo. Pero el primer paso de la recuperación nos está explicando con su salmo autobiográfico Asaf, es diccionar lo que le pasaba, el expresar en palabras los pensamientos. Ese es un gran paso para la recuperación. En realidad lo que vamos a descubrir, y me adelanto, es que por estas expresiones sus sentimientos estaban dominando sus pensamientos. Pero el hombre de fe tiene que ser al revés, que sus pensamientos dominen sus emociones. Ahora, hay un principio muy importante, alguien que comentó el Sermón del Monte con maravilla, muy bueno, va a haber una pantalla ahora de Martin Lloyd-Jones también, justamente coincidió su comentario. Cuando él comenta una parte importante del Sermón del Monte, Mateo 6:30, y que para nosotros cuando lo leemos, que es tan apasionante cuando Jesús habla del afán y la ansiedad. La afán y la ansiedad dividen el alma de la persona. Por un lado, una es su creencia y otra es la expresión de su sentimiento. Es como si fuera un esquizofrénico espiritual. No actúa de acuerdo a lo que cree. Entonces, Jesús dice en ese sermón que es tan meridiano para la fe cristiana y que estamos estudiando en nuestras casas en este tiempo las bienaventuranzas, en los grupos pequeños. Dice Jesús, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, está hablando de los lirios, no cualquier hierba, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y miren el comentario, hablando de la persona de poca fe, que justamente es como si vos vas en una ruta con tu auto y te das cuenta que te quedan muchos kilómetros por delante y no hay una estación de servicio cerca y te das cuenta que tenés poca reserva de nafta. Se está quedando sin combustible. Y dice, el problema, dice Martin Lloyd-Jones, del hombre de poca fe es que no piensa. Uno dice, si está completamente, leímos en los versículos pastores del 1 al 10 que está completamente pensando. Pero bueno, él dice que ese tipo de pensamiento es equivalente a no pensar. ¿Por qué? Se deja copiar por las circunstancias, que hay que dedicar tiempo a estudiar las lecciones que nuestro Señor dejó sobre observación y deducción. La Biblia está llena de lógica. En ese texto que habló del afán y la ansiedad, muy lindo, estaría, diríamos, parte de la solución o empezando a descubrir cómo podemos solucionar nuestras dificultades. Porque Jesús mencionó en Mateo capítulo 6 que el hombre se afana por el comer y el vestir. Y el Señor dice, mirad las aves del cielo, considerad los lirios del campo. Lo hago muy breve.
Porque es una convocatoria de Jesús a pensar. La fe no está divorciada del pensar. Claro, si uno lee el Salmo 77, la primera parte, pensó, pero pensó en forma dislocada y está sin orientación. Necesitaba reenfocarse. Pero vamos a ver la segunda parte, que es muy clara, y él al enfocarse en las obras de Dios, comenzó a pensar, y ese mismo pensamiento lo llevó a la solución. Así que la Biblia está llena de lógica, y el hombre que insiste en pensar cuando todo parece determinado a golpearlo y aplastarlo en sentido intelectual. La fe no es una situación mística donde vos te sentás en un sillón simplemente esperando que la fe te venga. Tenemos que poner en práctica, y es esencialmente también la fe cristiana, el pensamiento. ¿Por qué Jesús habló del lirio y de las aves? Para que el hombre pensara. Cuando le dijo de las aves, le dijo, mirá, le dijo a sus seguidores, las aves no tienen que arar, no tienen que sembrar, no tienen que cosechar, no tienen que hacer silos para guardar lo cosechado. Sin embargo, Dios se ocupa de ellas. Entonces es como una invitación a pensar. Jesús allí está haciendo un llamado a pensar correctamente. Si Dios puede cuidar a un pájaro que es el adorno que nos dejó, yo pienso por mí, yo pienso por vos y cada uno de nosotros, ¿cómo no podemos pensar que Él también tiene cuidado de nosotros? Cuando Él dijo del lirio y dijo, mirá, un rey de la antigüedad llamado Salomón, por más que se esforzó, tenía dinero para hacer cualquier tipo de traje en esa época, no Armani, ni Gucci, ni nada de estos de ahora, y sin embargo no pudo compararse en su vestimenta, en su belleza, como la que tenía un lirio. Ahora pensemos, si Dios pudo dotar al lirio con semejante belleza y lo cuidó y es el adorno, ¿cómo no va a cuidarnos y vestirnos a nosotros? Así que Jesús hace un llamado a pensar correctamente. Por eso la estructura del Salmo, en pantalla número 7 y 8, para que nos quede claro, fíjense, en los primeros 6 versículos, esto parece un score de rugby, 18-6, 18 veces el salmista está diciendo mi voz. Algunas son tácitas. Por ejemplo, el verso 1 dice, con mi voz clamé, está yo, es tácito. Al Señor busqué mi angustia, mis manos. Me quejaba, mi espíritu, yo quebrantado. Y solamente 6 referencias de Dios. Esto demuestra el desenfoque. Pero fíjense ahora, después del verso 10, que es como una bisagra, donde él le vuelve la compostura, y comenzamos del versículo 10 al 20, y miren ahora al revés, es en la pantalla que sigue, es 21 referencias a Dios, todavía no lo leí, ya lo voy a leer ahora, por lo menos lo más importante, a partir del versículo 13, 21 referencias a Dios, y solamente una referencia a sí mismo. Por eso esta segunda parte de la reflexión la llamaríamos una transición que nos esperanza y calma. La primera era un sentir que nos desmorona y aplasta o aturde. Ahora una transición que nos esperanza y calma. Es medio difícil de entender el versículo 10, yo lo voy a leer ahora. En la versión Reina Valera dice, enfermedad mía es esta. Está diciendo, ¿me voy a dejar de acusar a Dios que me ha abandonado, que no me oye, que está distraído, que no se ocupa de mi problema? Y voy a asumir mi responsabilidad. Voy a decir que el problema es mío, me pertenece a mí. Enfermedad mía es esta, es decir, no culpo a Dios, es culpa mía. Yo estoy siendo víctima de mis propias dudas, de mi desesperación, y estoy permitiendo que el pánico me cobije. Una traducción creo que es de las Américas o lenguaje sencillo, texto lenguaje sencillo. Este versículo sería el verso 10, y yo creo que se entiende mejor, es esta traducción. Lo que más me duele es pensar que el Altísimo ya no es el mismo con nosotros. Así que luego hace esta catarsis, Él está recomponiendo su ser interior. Hay un psicoterapeuta que tomó este salmo, y yo creo que muy sabiamente, habló que este hombre, pantalla 11, tenía la memoria herida y por eso estaba teniendo tanta angustia.
Este psicoterapeuta dice que los hombres tenemos, los seres humanos, tenemos 3 tipos de memorias. Ahí lo tienen en la pantalla. La memoria sensorial, que eso tiene que ver que nuestros 5 sentidos comienzan a recordar experiencias del pasado. A lo mejor un perfume, hay alguien que se acordaba del olor a eucalipto en la casa de sus padres y le acordaba la niñez feliz, y otras cosas. No quiero explayarme. Está la memoria a corto plazo, que es lo que a veces nos falla porque nuestra computadora está llena de datos. Es lo que hicimos la semana pasada, que a veces nos olvidamos la llave, nos olvidamos el celular, no nos sabemos dónde está la llave de la casa, del auto. Pero la memoria a largo plazo era la memoria que uno tiene de hechos pasados. Y ahí se produjo la herida en la memoria. Generalmente las personas, y eso ocurre con Alzheimer, tienen dificultades para recordar la memoria del corto plazo. Ahora, ¿por qué digo que tiene la memoria herida? Porque trasunta a través de los textos de la descripción de su dolor, de su agonía espiritual y almática, de su angustia, que tenía el dolor interior. O sea, cuando se va a revivir un atropello del pasado, un ninguneo, un desprecio, un avasallamiento, alguien que nos ignoró, que nos menospreció. Por supuesto que a lo mejor eso no quiere decir que cuando él llama a recordar acá, no es para negar la realidad, sino que aprender a tratar de saber que esas cuestiones que nos dolieron en el pasado, en esa memoria herida a largo plazo, y que ahora intenta volver, por eso lo molestaba y lo desestabilizaba. Los temores de ayer eran los temores del hoy. Las ansiedades de ayer se presentaban hoy. El grito, el insulto, la amenaza, el golpe recibido ayer venían hacia él con un recuerdo amargo. Por eso no debemos estacionarnos en los fracasos del ayer. Ahora, eso no quiere decir que no recordemos lo que nos pasó, pero ya lo tenemos que recordar como sobrevivientes, dando gracias a Dios que sobrevivimos a eso que nos dañó. Alguien que ha sobrevivido, no como una víctima hoy. Fuimos tal vez víctimas de un pasado que no nos fue propicio, pero ahora ya no lo somos. Dios nos ha ayudado. Muy bien. Y ahora para llegar a, diríamos, la conclusión de este poema sagrado tan importante, dejando atrás el sentir que nos desmorona o que desmoronó a Asaf y lo aplastó y lo aturdió, esa transición que le dio esperanza y calma, ese desenfoque, tratar de desenmarañar ese conflicto interior. Ahora, un saber que nos rescata y consuela, que lo rescata y consuela. Y eso es lo más importante que nos tiene que quedar, porque es la manera como él llegó a la conclusión. Miren, ahí en esa figura está el Señor Jesús tomando de la mano a Pedro que se está hundiendo. Qué imagen hermosa del Evangelio. Pero vamos a ver cómo solucionó Asaf. Cuando él dice en el versículo 11, me acordaré, y yo digo que este es principio de solución de sus problemas, uno dice, pero pastor, si leíste en el versículo 3, que se acordaba de Dios, y en el 6 se acordaba de los cánticos de noche, ¿qué diferencia hay? Hay una gran diferencia. Porque aquí adiciona Asaf en el verso 11, cuando empieza a solucionar su guerra interior, le suma a sus recuerdos los principios de fe, suma la teología, es lo que no había agregado en lo otro. Y entonces va a hacer distingo de 3 cosas importantes que Dios en la cual se va a apoyar. ¿Se va a acordar de qué? Ya no del dolor viejo que reflota, sino del Dios, porque él dice, me acordaré de las obras de Yah. Verso 11, que es una abreviatura del nombre más antiguo de Dios. Me acordaré de las obras de Dios. Y lo primero que se acuerda es de la santidad de Dios, porque dice verso 13, y ahora sí leemos soluciones. Oh Dios santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. La santidad es uno de los atributos, no es el atributo más importante de Dios porque no podemos poner uno por encima de otro, pero sí es el que mejor muestra la distinción que hay entre el creador y la criatura. Muestra también la diferencia entre el Dios soberano y su súbdito, que somos nosotros. Es interesantísimo el origen de la palabra santo. Ustedes saben que muchas de las palabras que pertenecen al lenguaje espiritual de los cristianos o en la antigüedad de otros creyentes del mundo hebreo,
tienen que ver con cuestiones, el origen de las palabras, con cuestiones que no tenían que ver con lo espiritual. Por eso santo es cortar, separar, apartar. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios está apartado, separado de toda impureza moral. ¿Saben que este es uno de los atributos que más odia el mundo pecador? Porque el Evangelio confronta al hombre con algo que no quiere reconocer y con algo que muchas veces no lo ve, que es su situación desesperante de esclavitud porque está alejado de Dios, y por eso muchas veces molesta que usemos la palabra pecado, separación de Dios, porque justamente es el único que puede traer al hombre el Evangelio, que lo confronta con su autosuficiencia. Vemos aquí a Asaf en el primer parte conjeturando cosas que no eran posibles y reales. Y ahora vemos que se está apoyando en recuerdos que son sólidos. Dice claramente que santo es el camino de Dios, y para andar en ese camino necesitamos acoplarnos con Él, y hoy a través de la fe cristiana Dios ha establecido un camino que pudo cambiar nuestro derrotero de pecado en un derrotero diferente, que es la ayuda, el auxilio de Cristo, la provisión de la nueva vida. Hubo un pastor anglicano que fue el autor del himno, uno muy famoso, que repite siempre santo, 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 que es un himno de inspiración. Pero a veces debemos tener mucho cuidado cuando lo cantamos, porque a veces lo cantamos muy a la ligera, con escaso entendimiento de lo que es la santidad de Dios. La santidad no es el camino a Cristo. Cristo es el camino a la santidad. En segundo lugar, la recuperación de Asaf tuvo lugar también por lo que él dice, versos 13 y 14, y leo 13 parte B. Santo es tu camino, ya lo leímos. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Dios, dice Nehemías, un antiguo reconstruidor que reconstruyó la ciudad de Jerusalén cuando estaba hecha polvo, 4 o 5 siglos antes de Jesús, dice Nehemías, grande y temible Dios, cuando ora para buscar soluciones para su problema. El mismo Asaf fue testigo cuando David, el rey, en todo su esplendor, dijo, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él también sobre todos los dioses. Y más cercano en el tiempo, a los Efesios Pablo le decía, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que se apoyó en la santidad de Dios, santo es su camino, se apoyó en la grandeza de Dios y su poderío, porque él se preguntaba, y ahora yo una pregunta retórica, pero en positivo, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Y por último, y esto también nos debe interesar, porque aquí también llega al broche de oro de cómo se recuperó esa amnesia que le llevó a estar disvariando en su ser interior Asaf. Verso 15, dice Asaf, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Él era un creyente del antiguo pacto, así que lo máximo que pudo ver en la historia era cuando Dios redimió al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. Y entonces ahí se recuerda a él cómo Dios lo cuidó. La palabra redimir también viene del lenguaje, es una palabra hoy muy cara a los principios de fe. Jesús es el Redentor, pero en su origen, redimir era comprar un esclavo que estaba siendo ofrecido públicamente en una subasta, en el ágora. Pero acá el salmista tiene recuerdo de esa liberación, porque era lo máximo. Va a mencionar que en sus recuerdos 4 hechos milagrosos que representaban cómo Dios cuidaba a los suyos. En primer lugar, la liberación de Egipto. En segundo lugar, dice algo raro que quiero decirles, explicarles sencillamente, verso 16, te vieron las aguas, ya está diciendo el salmista que las aguas vieron a Dios. Las aguas te vieron y temieron. ¿Cómo pueden las aguas ver y temer? Eso es una figura literaria que se llama personificación. Habla de la belleza del libro de Dios, que Dios se manifestó a través de la Escritura
y la escritura es muy bella, y trae la Biblia más de 150 figuras literarias, y esta está diciendo, uno dice, ¿y qué aguas vieron a Dios y qué aguas tuvieron miedo de Dios? Se refiere a dos hechos gloriosos. Cuando ellos pasaron el Mar Rojo en seco, y después sepultó a todo ese ejército enemigo, y también luego cuando cruzaron el río Jordán. Jordán es el río de la muerte, para ir a un territorio de victoria. Así que recordó a Asaf en ese momento, como Dios redimió de Egipto a su pueblo, cómo les permitió, las aguas fueron testigos de hechos gloriosos, y en un cuarto elemento, donde dice en el versículo 17 que tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Uno dice, ¿cuándo pasó eso? Bueno, hay solamente dos alternativas. Cuando Dios dio la dación de la ley allí en el monte Sinaí, con Moisés allí en un retiro íntimo con Dios, y también muchos de estos sucesos ocurrieron, se supone, cuando fue la conquista de la tierra, cuando aún la naturaleza, aún el sol paró su giro para prodigar una extensión de una batalla y traer una victoria. Por eso hubo relámpagos, truenos, todo esto. Ahora, imaginemos una cosa diferente, que esto hubiera sido escrito por alguien después de la cruz de Cristo. Ustedes saben, si nosotros imaginamos, y no creo equivocarnos al imaginar esto, no mencionaríamos solamente la liberación de Egipto, no mencionaríamos los cruces de los ríos y el mar, y tampoco las cosas estruendosas. Nos dirigiríamos a un solo punto, a la cruz de Cristo. Dice un salmo, hablando proféticamente de la cruz de Cristo, la misericordia y la verdad se juntaron, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ese hecho profético habla de un lugar donde está encerrado todo el poder de Dios para provisión del ser humano. Por eso Pablo decía que en Cristo está la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Por eso toda depresión espiritual, cuando permitimos que nuestros sentimientos vayan más adelante que nuestros pensamientos, y nuestra alma sea manejada en esos conflictos interiores, podemos extender nuestra mano, como decía el salmista aquí en el verso 2, extendía sus manos de noche, pero sin descanso. Nosotros podemos pedir a Dios su intervención en la necesidad que tenemos. Pero terminando ahora, ¿qué implicancia tiene la santidad de Dios, el poder de Dios y la protección de Dios? Tres elementos que citó Asaf como solución para su conflicto. ¿Cómo vinculamos hoy en la experiencia cristiana? La santidad de Dios me hace anhelar una vida diferente. John Newton, aquel hombre que estaba degenerado, mercader de esclavos en el 1700 y tantos, llevando esclavos de África a distintas partes del mundo, compuso el famoso himno Sublime Gracia, que dice, Sublime Gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas miro yo, perdido y Él me halló. Y él dice, ahí está en la placa, el epitafio que él pergeñó para sí mismo, resumiendo lo que fue su vida. Dijo, John Newton, empleado una vez infiel y libertino, siervos de esclavos en África, fue salvado por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, resguardado, restaurado, perdonado y ungido para predicar la fe que tanto trabajó para destruirla. Recién cantaron el conjunto de la iglesia, he decidido seguir a Cristo. La raíz de ese himno tan breve fue en un lugar donde el compositor, como toda su familia, fue martirizado, en la India. O sea que se selló con sangre lo que él predicó y tiene una frase muy pequeña pero muy consistente. La cruz delante y el mundo atrás, nunca al revés. Porque precisamente lo que mancha la santidad es la mundanalidad. ¿Qué es el mundo? No es simplemente el mundo físico o los seres humanos. Es la compleja red de ideas y valores, un estilo de pensamiento que sirve para atraparnos y esclavizarnos. Pero también tenemos el poder de Dios asequible hoy día para azucar cualquier dificultad adhiriéndonos a Él. Este poder, ¿qué implica a nosotros? Su poder
hace acrecentar mi fe. Un famoso autor del siglo pasado, A.W. Tozer, un gran escritor, dice él que cuando leía las historias de la Biblia de Moisés, de Elías, también que estuvieron en depresión esta gente, Pedro caminando sobre el agua, cuando él leía esta historia y se acordaba, dice, pero todas esas personas murieron. Pero él decía, todas se murieron, pero el poder de Dios no murió con ellos. Y creo que esto es lo que tenemos que analizar o internalizar nosotros los cristianos. El poder de Dios no ha muerto, está asequible a nosotros y lo va a estar siempre. Cuando miramos la realidad de todos los días, que a veces nos deprime, porque precisamente gran parte de lo que deprime al hombre es lo que ve, la realidad que confronta, pero miramos hacia el cielo. Y saben, el trono de Dios no cambió de dueño, sigue estando Él allí firme. Y yo soy su hijo, y vos sos su hijo. Así que este poder nos alienta a que nuestra fe sea avivada y acrecentada. Pongamos en práctica nuestro pensamiento, la lógica. El Señor nos ayuda a pensar lógicamente. Y por último, salió de la depresión Asaf confiando en la protección de Dios. La protección hace intensificar mi esperanza. Otro deprimido en la Biblia es el autor del Salmo 42 y tiene una frase muy buena. Al final lo repite 2 veces, en un versículo en la mitad y al final. Él monologa con su alma, pero al final dice, espera a Dios. Eso habla de la esperanza. La esperanza es un propósito de Dios que aún no se ha realizado, pero ha sido asegurado por medio de sus promesas, las que están en su libro. Andrew Murray, un gran pensador, dijo, en tiempos de problemas, la depresión puede ser una, aquellos que confían en Dios deben primero decir, Él me trajo hasta aquí, es por su voluntad que me encuentro en esta situación, y Él me mantendrá aquí en su amor y me dará la gracia para comportarme como su hijo. Él hará que este estado sea una bendición, enseñándome las lecciones que Él quiere que aprenda y trabajando bajo su gracia, ya concedida, finalmente en su tiempo, Él me librará nuevamente. Por eso confiemos en Dios. Dice en un texto del Antiguo Testamento, hablando de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que si uno puede decir, Dios nos va a librar de estas cuestiones, de estas crisis que podemos sobrellevar como cristianos, uno se pregunta cómo y cuándo. Bueno, Dios lo sabe. Si estás transitando un problema de dificultad, Dios lo sabe. Y hay 4 cosas que puedo decir muy breve. Estoy aquí, primero bajo la voluntad de Dios, segundo bajo su cuidado, tercero bajo su entrenamiento y cuarto en su tiempo. Que Dios nos ayude a que este poema tan profundo, donde primero aparece y se inicia un salmo de lamento, pero termina como un salmo de gloria. Primero aparece la oscuridad, pero luego llega la luz. Sigue una persona empantanada en su ser interior, pero luego elevando su alma hacia Dios, reconoce que Dios le puede librar su santidad, su poder, su cuidado. Mi amigo, porque hay muchos amigos que no pertenecen a esta iglesia que están escuchando, quiero decirte que puedes apoyarte en Dios. No, nunca en tus sentimientos, no son de fiar. Este Dios nunca defrauda. Dice la Biblia, el que creyere no será avergonzado. Bendito sea nuestro gran Dios. Qué grande es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. Oremos. Señor nuestro Dios, no hay nada más infalible que tu palabra. Señor, sabemos que en nuestro mundo interior se producen muchas cosas que a veces ni siquiera nosotros mismos nos damos explicación de por qué ocurren. Conjeturamos, imaginamos suposiciones que no son ciertas. Pero Señor, permite que nuestra mente sea un santuario donde solamente surcan los pensamientos que sean dignos, agradables a ti.
Y Señor, que nunca dejemos de confiar en ti, en tu expresión de santidad, tu atributo de santidad, tu atributo de poder y tu intenso deseo de siempre cuidarnos y nunca abandonarnos. Tú has prometido, no te dejaré ni te desampararé. Y creemos firmemente esto, y que sea una promesa no solamente para los que estamos aquí, que somos muy poquitos sirviéndote en este día, sino a todos los que están escuchando esta reflexión, que en tu nombre queremos presentar, Jesús. Amén.